Morena, la banda de violadores a la Constitución que no tiene derecho a celebrarla. ¿Con qué jeta celebran hoy a la Constitución que han violado impunemente miles de veces? En 6 años de Sheinbradorato, la han manoseado y modificado 173 veces. Esto es el 20% de las 841 reformas que ha tenido en total en sus 108 años de historia. Solo en el último año la modificaron 97 veces para darle el tiro de gracia a la Constitución. Te explico las 4 más graves reformas que destruyeron su vigencia. Si quieres defenderla, como ciudadano, debes primero conocerla. Eso es lo que vamos a ver hoy en el episodio 291 de Factor Kaiser. Te pido que me ayudes, como siempre, a copiar el link, a compartirlo por todos lados, a suscribirte al canal y hacer de esto un movimiento de ciudadanas y ciudadanos libres que queremos recuperar la vigencia de la Constitución, volverla a poner en el camino de la reconstrucción de nuestra República. Acompáñame a ver el episodio de hoy. Una Constitución que no determina el ejercicio del poder, que no conduce el ejercicio del poder y que no limita el ejercicio del poder en un país es solo un viejo libro de historia. El Sheinbradorato convirtió a la Constitución mexicana en un viejo e inútil libro de historia. En los últimos 6 años, López, Claudia y su banda de violadores constitucionales destruyeron la vida de la norma suprema con incontables abusos impunes y con 173 modificaciones impuestas con todo tipo de trampas. Así, verlos hoy celebrar el cumpleaños 108 de nuestra Constitución es una auténtica mentada de madre. Lo peor de todo es que nos lo advirtieron de todas las formas que pudieron. Desde su nacimiento como partido, Morena fue un vehículo para todos aquellos que despreciaban el concepto de Estado de Derecho, que despreciaban a la Constitución y a las leyes. Su fundador y jefe vitalicio, el señor López, ofrecía la membresía a este partido como una oportunidad de mandar a la chingada a la Constitución y a las leyes de México, con plena impunidad, con tal de que le rindieran honores y lealtad ciega, a él y solo a él. Sumarse a su partido implicaba no solo el perdón automático de todas las violaciones pasadas a las leyes, sino una especie de credencial, tarjeta de excepción, para cumplir con lo establecido en la Constitución y en las leyes. Tú no tienes por qué hacerlo si me juras lealtad. En los últimos 6 años de esta tiranía populista, hay exactamente cero personas de nivel medio hacia arriba con sentencias por corrupción. 0. Nadie que tenga un cargo medianamente importante en gobiernos de Morena ha tenido que pisar un solo minuto la cárcel por los miles de casos de corrupción que hemos conocido. Y obvio, mucho menos por los miles de casos de corrupción que nunca conocimos. Para el señor López y hoy para la señora Sheinbaum, la única regla realmente obligatoria del Sheinbradorato es la lealtad ciega. La lealtad ciega a López y a Sheinbaum es una tarjeta con enormes beneficios, mucho más amplios de los beneficios que puedes obtener con la tarjetita del centurión, incluso la negra. Los beneficios incluyen, primero, perdón absoluto de los pecados, vengas de donde vengas. Así, personajes probadamente corruptos e impresentables como Alejandro Murat, Los Monreal, Américo Villarreal, Lorena Cuellar, Alfonso Durazo, Julio Menchaca y decenas más de ejemplos que pasan de ser odiados y corruptos priistas a prestigiados e impolutos miembros de la secta guinda con la simple genuflexión de la cabeza para rendirle honores al santón de Macuspana. El segundo beneficio de la tarjeta de lealtad morenista es la capacidad para robar a manos llenas, sin siquiera tener que preocuparse un solo minuto por los órganos fiscalizadores o de investigación, porque toda la corrupción del bienestar es vista con buenos ojos, porque llega hasta arriba y es aprobada como contribución al movimiento, al jefe máximo, a sus hijos y a sus cercanos. El tercer beneficio de la tarjeta de lealtad morenista es la capacidad para abusar impunemente del poder. Esto es, la posibilidad de violar la Constitución Nacional, las constituciones locales y todas las leyes que emanen de ellas, con tal de que sea en beneficio del morenato. Inventarse facultades, ir más allá de las facultades otorgadas, expropiar facultades de otros órganos
invadir a otros poderes, negarse a cumplir sentencias del Poder Judicial, interpretar a modo sentencias del Poder Judicial o desconocer facultades de otros órganos, son algunos de los beneficios que otorga la tarjeta de lealtad morenista. Y todo eso con el beneficio extra de la impunidad asegurada. El cuarto beneficio de la tarjeta de lealtad morenista es la posibilidad de brincar de un cargo a otro para asegurar el fuero constitucional, por si llegara a fallar alguno de los beneficios anteriores. Y el quinto beneficio de la tarjeta de lealtad morenista es la posibilidad de mentir burda y descaradamente sobre cualquier cosa que se diga o se haga, con el apoyo incondicional de todo el aparato de normalizadoras y paleros en medios de comunicación tradicionales y plataformas digitales que tienen la instrucción de respaldar cualquier mentira, defender a cualquier tarjetaviente del bienestar y atacar a cualquier crítico. Estos beneficios de la tarjeta del bienestar morenista, sistematizados y respaldados por todo el aparato del Estado, han convertido a la Constitución en un viejo, inútil y manoseado libro de historia. Manoseado porque no solo se han encargado de quitarle todo el poder y conducir y limitar el poder a través de sus normas, sino que además se han encargado de manosearla, recortarla y llenarla de mierda para volverla aún más inoperante. Según la página oficial de la Cámara de Diputados, solo en el periodo presidencial de López, la Constitución fue modificada 128 veces, de las cuales el 40%, es decir, 52 modificaciones, fueron impuestas con todo tipo de trampas en el último año, en 2024, en específico, en los últimos meses de su mandato. El otro 36% fue impuesto en su primer año y el 24% restante en los 4 años intermedios, que parecía que no contaron. En unos cuantos meses, la señora Sheinbaum lleva ya 45 modificaciones a la Constitución. Es decir, en los 6 años y meses del Sheinbradorato, la Constitución mexicana ha sido modificada 173 veces. La cuenta que se lleva es que en 108 años de vigencia desde 1917, se ha modificado en total 841 veces. Esto quiere decir que en los 6 años del Sheinbradorato se acumularon el 20% del total de todas sus reformas, una manoseada inédita. Esa manoseada fue para mejorar su aplicabilidad, para hacer más eficaz su regularidad o para hacer más vigentes sus mandatos. Todo lo contrario. Fue una carnicería llevada a cabo por un movimiento que siempre ha despreciado a la Constitución como guía de comportamiento. Del propio líder de esta banda de violadores de la Constitución hemos escuchado perlas discursivas que transcribo textualmente que son muy ejemplificativas. Al diablo con sus instituciones. Yo sigo llamando a todos a portarnos bien, a que sean abrazos y no balazos. Yo tengo otros datos. La venganza no es mi fuerte y la más reveladora de todas. No me vengan con ese cuento de que la ley es la ley. La peor ofensiva contra la Constitución se dejó venir en los últimos meses de López y los primeros meses del sexenio de Sheinbaum. Son 4 reformas que destruyen el concepto de Constitución y su función de fundamento, guía y límite del poder. La más grave de todas es la destrucción del Poder Judicial, que explicamos y platicamos ampliamente en los episodios 213, 219, 248, 254, 255 y 257 de Factor Kaiser. Este último, el 257, es quizá el más importante de todos, porque ahí te explico el proyecto de sentencia del ministro González Alcántara, que pudo haber salvado a la República, declarando la inconstitucionalidad de esa aberración de reforma, si no hubiera sido por el infame traicionero de Pérez Dayán. De verdad vale la pena que les eches un ojo, para que puedas ver cómo destruirá esta reforma al Poder Judicial y por lo tanto a la República. Es la reforma más grave de todas para todos los temas que hemos platicado en este episodio, porque justo el Poder Judicial era el encargado por la propia Constitución para defenderla de la banda de violadores de Morena, que ahora tendrán plena libertad para abusar de ella. La segunda reforma, que es gravísima, surgió como reacción a la posibilidad de ver anulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación la reforma que destruía el Poder Judicial. El Monris, que se dice abogado y además constitucionalista, junto con Patán Augusto, empujaron y aprobaron con todo tipo de trampas una reforma que le impedía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarar como inconstitucional reformas que destruyeran a la República, que destruyeran el Pacto Federal.
Algo así como, si ya doblamos a diputados y senadores e impusimos la mayoría, se chinga todo el mundo. En el colmo de las ironías, le decían la reforma de la supremacía de la Constitución. Hágame usted el chingado favor. La tercera reforma que destruye la fuerza y vigencia de la Constitución es la que elimina diversos órganos autónomos que se encargaban de generar equilibrios y limitar el abuso del poder por parte del gobierno en temas estratégicos como la transparencia, la energía, las telecomunicaciones, la educación o la competencia económica. La Constitución le otorgaba a estos órganos la facultad de encargarse de estos temas de manera exclusiva y preponderante para beneficio de la ciudadanía y de sus derechos y para evitar que los intereses políticos del gobierno en turno limitara esos derechos o abusara del poder. La cuarta reforma de los últimos meses que destruye la capacidad de la Constitución para conducir y limitar el poder es una combinación de dos modificaciones a la norma suprema: la constitucionalización de la hipermilitarización de la seguridad pública y la constitucionalización de la prisión preventiva oficiosa para un listado de delitos. Con este par de modificaciones se le otorga al gobierno una absurda y muy peligrosa libertad para meter a la cárcel sin juicio a cualquier persona a través del aparato militar que se encarga de la Guardia Nacional y los servicios de inteligencia, y se dicen de izquierda. Estas cuatro reformas no solo le quitan toda efectividad a la Constitución como norma suprema, que guía, limita y funda el poder, sino que violan directa y abiertamente diversas convenciones internacionales de las que México es parte. Y así, ver hoy a la señora Sheinbaum y a su banda de violadores a la Constitución celebrar sus 108 años de vigencia es una auténtica mentada de madre para la propia Constitución y para la ciudadanía entera. Para acabar de hacer evidente lo absurdo del evento, la señora Sheinbaum desinvitó a la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y representante del Poder Judicial. Y esta es la banda de violadores a la Constitución que luego nos pide unidad en torno al morenato, en torno a la presidenta. Esta es la banda de violadores a la Constitución que le exige al presidente de Estados Unidos apegarse a su Constitución y a las convenciones y principios internacionales de respeto entre naciones. ¿Con qué jeta nos exigen unidad a los ciudadanos que vimos cómo destruían a la República con incontables abusos impunes a la Constitución y con 173 modificaciones que la nulificaban y nos regresaban décadas en el tiempo? ¿Con qué jeta le exigen respeto a las leyes y convenciones internacionales a presidentes de otros países, si aquí han convertido a nuestras leyes en objeto de abuso sistemático? Sin una Constitución verdaderamente capaz de guiar y limitar el ejercicio del poder, los mexicanos estamos permanentemente expuestos a los caprichos, la corrupción y los abusos de un régimen que solo se ocupa de los suyos, pero también nos deja expuestos y nos aleja de la comunidad de democracias desarrolladas que ven con muy malos ojos a las tiranías populistas que desprecian el Estado de Derecho. Una tiranía populista que desprecia el Estado de Derecho y privilegia la lealtad política a un grupo es, por naturaleza, poco confiable para los países que se rigen por leyes y convenciones internacionales. Y así, el desprecio a la Constitución es también un factor que nos debilita frente a presidentes como Trump. Él sabe perfectamente que ninguna democracia desarrollada acudirá al auxilio de México, porque nos hemos alejado de los principios que las rigen a ellas. Sabe además que la señora Sheinbaum carece de límites y de equilibrios internos, y por eso sabe que no tiene pretextos para cumplir con sus caprichos e imposiciones. Y así, lo que parece un gran poder interno se convierte en una gran debilidad hacia afuera. Trump sabe que Claudia no puede poner como pretexto los límites constitucionales o legales, porque sabe que no tiene empacho en violarlos. Trump sabe que Claudia no puede poner como pretexto la división de poderes ni la ausencia de facultades para lograr algo o hacer algo que le pida, porque no hay división de poderes y tiene la mala costumbre de usurpar poderes de otros órganos. Trump sabe que Claudia no puede poner como pretexto el apego a las convenciones o tratados internacionales, porque ella y su movimiento las violan permanentemente e impunemente. Y así, Trump sabe que ella es la única ventanilla a la que tiene que acudir para someter a México a sus caprichos y voluntades. Y esa enorme debilidad completa se la debemos al Sheinbradorato. Y por eso
Da tanto pinche coraje verlos sonrientes, celebrando a la Constitución y luego pidiendo unidad. ¿Qué debemos hacer los ciudadanos libres? De entrada, conocer a la Constitución para poder defender a la Constitución. Justo así se llama el curso que estoy dando hace varios meses a un grupo que oscila entre 80 y 100 personas, los martes de cada 15 días, de 7 a 9 de la noche. Te puedes inscribir a través de las redes sociales de Efecto Colmena y Va por Todos. Las encuentras en Twitter, Instagram y Facebook. Llevamos 7 clases, pero puedes incorporarte a este grupo en este momento, porque a pesar de que sí están conectadas y relacionadas todas las clases para entender la Constitución en su conjunto, también en cada una vemos temas que viven y se explican por sí mismos. Conocer a la Constitución para defender a la Constitución es parte esencial de la resistencia. Únete a la resistencia. Aprende sobre el valor, la importancia y los aspectos más importantes de la Constitución que todos debemos entender, saber para poder defender. Por eso, viva la resistencia.